tal? ¿Bien? ¿Sí? Sinceramente, llevo un día de corre-corre, vamos, impresionante. Pero gracias a Dios, la verdad. Porque, como quien dice, estoy ocupado en las cosas del Señor y sinceramente eso a mí me place. En medio también del trajín, del día a día, del trabajo y de cosas, el poder también dedicarle el fin de semana, aunque sea de forma intensa, a poder estar, pues, no sé, sirviéndole en lo que Él me da la oportunidad de hacerle. Y nada, esta mañana he estado con la iglesia de ese golpe, la verdad, y ¡buah! Me sorprendió ver un montón de gente, de verdad, un montón de gente, caras nuevas, y de por sí hubo un momento en la alabanza donde ya no sabían dónde sentar a las personas, y digo, ¡guau! Qué bueno. Y sinceramente, pues eso es aliento también, ¿no? Pues para la comunidad en general y para nosotros como hermanos en la fe, obviamente. Así que, nada, a ver, esto que quiero compartir, en parte, se podría decir que está aún sin acabar, pero bueno, viene también un poco en parte a la reflexión de unos estudios que estoy impartiendo, que se llaman Evangelismo y Posmodernidad. Y la verdad que la intención del curso no es tanto dar un método o una metodología a la hora de hacer evangelismo, sino sobre todo poner a la iglesia en situación que sean conocedora, la iglesia sea conocedora de la realidad en la que estamos, del mundo en el que se supone que el evangelio tiene que ser efectivo y que nosotros como agentes de luz pues tenemos que ir a alumbrar esa oscuridad. Y a veces, entenderme bien, ¿no? Tenemos que ensuciarnos de alguna manera para poder cumplir o ser parte de la misión de Dios, ¿vale? Está claro que Dios es Dios de su obra, Él es Señor de su misión, pero nos ha dado la oportunidad de poder ser parte de esto, ¿no? Y una de las cosas que hablaba en este estudio es acerca de cómo la sociedad fue poco a poco desplazando a Dios del centro, ¿no? Del pensamiento en general, en muchos sentidos. Es verdad que hay muchas cosas a nivel de historia que se hicieron mal dentro de la misma iglesia y que eso pues generó un cierto rechazo a lo que tenía que ver con la religión. Y el siglo XVIII, para los que no lo saben, fue llamado el siglo de las luces, debido precisamente a la influencia de corrientes intelectuales basadas en la razón humana, en los métodos científicos, en la propagación del saber y el auge de una nueva era, la era de la modernización. Este movimiento de conocimiento, también llamado como la Ilustración, estableció en la sociedad que como seres capaces y pensantes podíamos encontrar nuestro propio bienestar. Ciertamente debemos mucho a este periodo histórico, aunque el problema está en que debido al abuso, como decía antes, del poder de la Iglesia sobre el pueblo, dicho movimiento de conocimiento, liberador entre comillas, dio como fruto el rechazo al cristianismo más concretamente, enseñando que Dios podía ser sustituido por la razón, el conocimiento, la mente humana y la lógica del hombre. Es verdad que Jesús mismo nos afirmó que debíamos amar a Dios con toda nuestra inteligencia, pero lo que no podemos olvidar es que nuestra inteligencia no es capaz de asimilar lo que realmente es Dios. Como dijo C.S. Lewis, Dios no está limitado al producto de mi mente, porque para nada Él es lo que yo pueda imaginar. Dios es mucho más, es mucho más. Y muchas de estas influencias racionales que surgieron en el periodo de la Ilustración han llegado hasta nuestro siglo, condicionando nuestra manera
de cómo entendemos la fe. Por eso, con la intención de que podamos crecer aún más en nuestro espíritu y confianza en Dios, nos toca también reconocer que hay muchas cosas dentro de la fe que la razón nunca va a entender, ¿vale? Nos toca tener en cuenta una de las particularidades menos mencionadas de Dios. Y esto que voy a decir ahora, sé que va a sonar un poco extraño, pero es que a veces, ¿vale? Dios es rarito. Y en muchas ocasiones nos costará comprenderle al 100%, puesto que su lógica es locura. Y aunque hay gente dentro de la fe que cree que los más inteligentes y sabios pueden o saben cómo acercarse a Dios, esto realmente no es así. No es así. Porque si el mundo conoce a Dios, es porque Él tomó la iniciativa de acercarse y darse a conocer. Pero, ojo, no lo hizo precisamente bajo los parámetros de la elocuencia, sino que utilizó su bendita locura. Esto no me lo invento yo, ¿vale? Esta peculiaridad del Señor la podemos ver referenciada precisamente en 1 Corintios capítulo 1. Y el versículo 21 dice: Dios se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría, sino por medio de un mensaje irracional, inadmisible. A Dios le agradó, que le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero no de cualquier predicación, sino la predicación del Mesías crucificado. Claro, nosotros dentro de nuestros conceptos cristianos, evangélicos de muchos años, esto no nos suena normal, lo tenemos normalizado, pero esta referencia a un Mesías crucificado en su momento, dentro de su contexto, hacía explotar la cabeza de los oyentes, porque Mesías dentro de su contexto viene a significar lo mismo que Cristo, ¿vale? Y Cristo representa poder, esplendor, triunfo. Pero dicho triunfador de Dios dice que fue crucificado. Y morir en una cruz, en el contexto del primer siglo, era cualquier cosa menos triunfante. La cruz significaba debilidad, derrota, humillación, degradación y vergüenza. Y como bien sabemos, consistía en clavar los pies y las manos del condenado a un poste, en el que se le exhibía desnudo, después de haber sido herido a latigazos, con un cartel satírico sobre la cabeza, sarcástico, burlón, donde normalmente se exponía hasta su fallecimiento a las afueras de la ciudad, en el mismo camino que llevaba a la puerta principal del lugar. Y se hacía ahí como señal de advertencia para que todo aquel que tuviese el mínimo pensamiento de rebelarse contra Roma, sabiera o entendiera lo que le podía pasar. Entonces, ¿cómo es que el triunfador de Dios, y ayudarme con esto, cómo es que el triunfador de Dios ganó perdiendo? ¿Cómo es que el Mesías divino fue exaltado en la humillación? Totalmente contradictorio, pero me encanta, porque la palabra indica que esta imagen de derrota fue poder de Dios, fue sabiduría de Dios. 1 Corintios de capítulo 1 del 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿Dónde están los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde está la gente que cree tener todas las respuestas? ¿No aturdió Dios la sabiduría de este mundo? Pues vaya que sí. Pues vaya que sí. Dios aturdió, desorientó, confundió y trastornó la lógica de este mundo, haciéndonos ver que la locura de Dios es más sabia que todos los hombres. Y de la misma forma, lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Su sabiduría es de un orden completamente diferente, porque si no lo entendemos así, si no entendemos que su sabiduría es de un orden diferente, entonces que alguien me explique eso de que Él sea 100% hombre y 100% Dios. O sea, aquel ser que no puede ser contenido porque el universo no es capaz de sostenerle, fue retenido en un cuerpo humano material. Vamos, que el Dios Todopoderoso se sometió a debilidad. Que alguien me explique eso de que Él sea rico y pobre, rey y plebeyo, amo y servidor, principio y fin, justicia y gracia, vida y muerte, león y cordero, razón y fe, sabiduría y locura. Que alguien me lo explique. Todas estas paradojas y más que hay en Él son parte de sus características que le hacen ser Dios, características de un Dios único que para nada está limitado al producto de nuestras mentes. Por lo tanto, todas estas formas desconcertantes, sorprendentes y prodigiosas de presentarse y acercarse a nosotros nos tienen que llevar a comprobar como gente de fe su grandeza y su poder. Tenemos que descansar confiadamente en que Él tiene el control de todo, siendo conscientes de que por mucho que podamos llegar a conocerle, nunca podremos encerrarlo en nuestros rasgos y en nuestra pequeñez. Entendiendo que su grandeza, majestad y poder nos desafía día a día a que nos dejemos sorprender por el conocimiento eterno de Él. Iglesia, dejémonos sorprender por Dios. No le encasillemos en nuestros pensamientos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa el tiempo, no importan las circunstancias, no importa el avance de la tecnología, nunca nuestra inteligencia será capaz de asimilar quién y cómo es Dios. Así que, ojo, tengamos cuidado de cómo proyectamos nuestras expectativas de lo que Él es. Porque puede que tal vez en la sujeción de nuestra naturaleza, de nuestra inteligencia natural, esta nos impida experimentar la bendita locura de nuestro Señor. Una locura que nos lleva a una confianza más plena en Él. Y quisiera desarrollar unas palabras de un teólogo español que se llama Xavier Picasa. Y él dijo lo siguiente: los hombres, o sea, los seres humanos, hombres y mujeres, somos un secreto los unos ante los otros. Y para empezar a desvelarlo, debemos acercarnos entre nosotros de forma reverente y agradecida, ofreciendo lo que somos y esperando siempre que los otros nos abran su misterio.
Nada puede conseguirse en este campo por medio de la fuerza, o sea, en el campo de las relaciones. Y si esto pasa entre nosotros, lo mismo sucede con Dios. No podemos arrancarle su secreto, ni encerrarle en una fórmula. Solo podemos acercarnos a lo divino nuevamente cada día con nueva reverencia y con un cierto miedo que está lleno de confianza, para así captar los rasgos contrapuestos, o sea, paradójicos de su rostro, sabiendo que cuando pensamos que lo hemos alcanzado, se nos marcha, que cuando creemos conocerlo, se nos muestra otra vez misterioso y lejano, puesto que su riqueza es infinita. No podemos encerrarlo en nuestros rasgos y por eso siempre estaremos de alguna manera alcanzándolo y perdiéndolo. Nos toca, por la fe, entender que en nuestra relación, nuestra experiencia y trato con Dios, en más de una ocasión, Él se nos va a mostrar de manera desconcertante. Independientemente de la situación por la que estemos pasando, independientemente de las circunstancias, de la forma en cómo queramos razonarlo, Dios en muchas ocasiones se mostrará contradictorio. Iglesia, a Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos. Nadie le da lecciones de ciencia y sabiduría. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Nadie puede igualarse a Él. Dios no se cansa como nosotros y su inteligencia es más de lo que imaginamos. Así que quiero terminar rápidamente con esta breve intervención, pidiendo que por favor nos entreguemos a los pensamientos de nuestro maravilloso Señor, sin olvidar que cuando Él nos eligió, muy pocos de nosotros éramos sabios según la carne. Y aunque la gente de este mundo piense que somos tontos y sin importancia, que eso no nos afecte en nuestra relación con Él, sabiendo que Dios nos eligió precisamente para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Porque a todos los que hemos sido desechados por no cumplir con ciertos filtros dentro de la sabiduría humana, Dios nos acepta para manifestar la locura de su gloria. Dios nos ha unido con su Mesías crucificado y gracias a esa unión somos sabios, porque Cristo es la sabiduría del cielo para nuestro beneficio aquí en la tierra y por la eternidad. Y por la eternidad. Porque si no, ¿para qué entonces Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y al Hijo que has enviado? Ya ves. Así que mientras tanto, nosotros, los seguidores de ese Dios indescriptible, sigamos pidiendo ser llenos del conocimiento de su voluntad y comprensión, para que andemos como es digno del Señor, o sea, agradándole en todo, y dando fruto ¿en qué? En toda buena obra, creciendo en su conocimiento siempre, siempre. Hemos cantado que no hay lugar más alto y más grande que estar a sus pies. Hemos cantado que nuestro castigo Él recibió y su herencia nos entregó. Decirme si esto no lo hace un Dios loco. Iglesia, en los pensamientos de Dios, recordar esto, en los pensamientos de Dios muchas veces ganaremos perdiendo.
Amén. Amén.